Agustín Acosta, abogado de Florence Cassé. Abogado, muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal su opinión sobre esta postura, tanto el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, y el presidente de Francia, François Hollande, sobre el caso Florence Cassé? Pues yo creo que lo primero que podremos decir es que es una posición prudente y por parte del presidente electo Enrique Peña Nieto de una tónica de respeto al Poder Judicial Federal, que me parece que debe ser una posición propia de quien va a tener la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. Por parte del presidente de Francia, yo creo que también marca un tono diferente de lo que había sido la posición más militante del presidente Sarkozy. Claro. Y precisamente evitar una cosa que el caso de Florence Cassé nunca ha sido. Y yo siempre lo he dicho, el caso de Florence Cassé no es un conflicto diplomático entre México y Francia. El caso de Florence Cassé es un caso de justicia que deben resolver las autoridades judiciales. Es un caso, a mi juicio, primero, que entraña un tema de una enorme injusticia, porque yo estoy convencido de la inocencia de Florence Cassé y creo que esta injusticia debe repararse, pero también es un caso que en su momento puede implicar un precedente muy importante para la evolución de la justicia en México, y creo que la Suprema Corte está dando pasos y precedentes en ese sentido, de entrada porque hace unos meses, el 21 de marzo, cuando fue la sesión donde se discutió el proyecto del ministro Saldívar, pues hay que recordar que de 5 ministros que componen la primera sala, 4 de ellos estimaron que había violaciones importantes a las garantías y a los garantías constitucionales y a los derechos humanos de Florence Cassé. Entonces creo que en cuanto a la posición de los presidentes, creo que es una posición seria y de prudencia. Que al final es la posición que se esperaría de presidentes tanto de México como de Francia, que se respete la decisión de la Corte, ¿no? Al final de cuentas no es ningún regalo, es algo que se espera que se respete siempre, ¿no? Así es. Yo creo que lo importante es marca un cambio de si me permite la expresión, de tono, ¿no? La posición del presidente Sarkozy fue en su momento muy criticada, y también por parte del Ejecutivo mexicano, pues también un cambio de tono, porque el presidente Calderón pues también tomó un activismo militante que lo llevó incluso a hacer declaraciones poco antes de la sesión de la primera sala, que incluso motivaron una respuesta del presidente de la Corte. Entonces yo creo que esto es bueno porque desdramatiza el asunto y simplemente lo deja en el lado de la serenidad para que este asunto se pueda resolver, pues no en el ámbito de las emociones y las emociones exacerbadas, pero sino al contrario, en el ámbito del derecho, sí, y de la justicia. Y en ese ámbito legal, precisamente, ¿cómo se encuentra o en qué punto está la defensa de Florence Cassé y cómo está ella? Mire, ella está esperando la decisión de la Suprema Corte con inquietud. Florence Cassé va a cumplir 36 años y va a cumplir 7 años privada de su libertad. Entonces, pues es una situación compleja, pero está esperando esta decisión y evidentemente con expectativa y por qué no decirlo también con esperanza, ¿no? Sí. La defensa estamos pues esperando, hemos trabajado para exponer la argumentación ante los ministros de la Corte. Hay un punto que yo creo que es muy importante, además.
el 1 de diciembre, en la primera sala, se abre una vacante, uno de los ministros llega a término de su encargo, que es el ministro don Guillermo Ortiz Mayagoitia, y hay que mencionarlo, él fue quien se opuso de los 5 ministros a la concesión del amparo y también a la admisión del recurso. Entonces, llegará un nuevo ministro o una nueva ministra, porque ya está la terna en el Senado, y yo creo que también eso es un elemento muy importante, porque seguramente el nuevo ministro tendrá una posición nueva, fresca sobre el caso, y veremos también cómo votaría si es que este asunto, y todo parece indicar que así sería, se discute después del 1 de diciembre. ¿Siguen siendo los principales argumentos en la defensa, abogado, los temas del vicio, los supuestos vicios en el proceso legal que se le siguió? ¿Va por ahí? Sí, los argumentos siguen siendo los mismos, porque sí, el recurso se presentó con esos argumentos que son básicamente, uno, el tema del montaje, en el sentido que es una violación al principio de buena fe ministerial del Ministerio Público, la violación a los derechos de asistencia consular, la violación al principio de presunción de inocencia y la violación también al principio del debido proceso. Pero eso es muy importante, porque ahí ha habido como muchas confusiones. No, es que son tecnicismos. No son tecnicismos. Yo solamente puedo remitirme ahorita a lo que era el proyecto del ministro Saldívar, que decía: el proceso contra Florence Cassés, que es un proceso para establecer una responsabilidad y por lo tanto un proceso de reconstrucción de la verdad, dice, era un proceso de tal manera contaminado que no se puede establecer una verdad clara, no se puede establecer una verdad, y al no poderse establecer una verdad, entonces no hay credibilidad ni de las pruebas ni del proceso, y por lo tanto no es fiable el proceso contra Florence Cassés. Luego entonces debe proceder su libertad. La argumentación sigue siendo la misma. Bien, pues vamos a seguir de cerca este proceso sin duda. Abogado Agustín Acosta, abogado de Florence Cassés, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días.